Sean todas y todos bienvenidos al aula taller Vivir para Contarlo. Hoy en el capítulo 4, la animadora sociocultural Beatriz Janet Navas explicará lo relacionado con los narradores. Mucha atención. Hola a todos. Damos inicio a nuestro programa de Vivir para Contarlo, nuestra cuarta sesión. Hoy vamos a desarrollar el tema de narradores. Como les dije el viernes en la práctica, este es un tema complejo. Trataré de mostrárselos a ustedes de una forma sencilla. Procuraré no utilizar tanto tecnicismo ni tanto nombre rimbombante que encontramos en la literatura y en las clasificaciones. Entonces voy a ponerlo, digamos que de la manera más básica posible para que ustedes me comprendan. Ya en el curso avanzado hablaremos pues de todas estas clasificaciones. Por ahora me importa que ustedes comprendan el concepto en su aspecto mínimo. Entonces voy a comentarles que existen muchas clasificaciones de narradores. Existe clasificaciones según la participación en la historia, existe según la forma gramatical, otra clase de clasificaciones, existe otra donde según la información de que disponen dentro de la historia. Voy a tratar de reunir todas esas y les explicando a ustedes para que me entiendan. Partamos primero entonces de una clasificación que es muy sencilla. Ahora, existen unos narradores que se llaman narradores internos y unos narradores que se llaman externos. ¿Qué significa eso? El narrador interno está dentro de la historia, es partícipe de la historia, es un personaje dentro de la historia. Mientras que el narrador externo nunca forma parte de la acción de la historia. Él nos cuenta como mirando con cierta lejanía lo que va pasando y ahora vamos a ver dentro de esas dos categorías de lo interno y de lo externo, ¿cómo podemos clasificarlos? ¿Cuáles narradores pertenecen a lo interno? O sea, ¿cuáles son los narradores personajes? Porque están dentro de la historia. Y encontramos que van a ser los protagonistas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un narrador protagonista, es el que está contándonos su propia historia. Entonces ustedes se van a sentir como más cerca de él y como que los involucra y ustedes lo escuchan porque le están contando sus sentimientos. Él puede emitir valores sobre lo que él cree. Siempre les va a hablar en la persona gramatical yo. Entonces de ahí les estoy uniendo todos los conceptos. Entonces ese es el narrador protagonista. También tenemos un narrador que es el narrador testigo, que es otro personaje. Generalmente es uno secundario en la obra, en el texto que estamos, en la narración que estamos haciendo. Es un personaje, está dentro de la obra, pero que nos está contando algo de otro, generalmente del protagonista. ¿Sí? Pero es él el que nos narra con sus propias palabras lo que está viendo que le pasa al protagonista. Por eso él también habla en primera persona. Entonces, ya van dos de ese grupo de narradores internos que hablan en primera persona. Otro que cabría dentro de estos internos y que también puede hablar, que habla en primera persona, sería el narrador monólogo, que es el que no habla directamente, sino nos muestra directamente los pensamientos que tiene.
Entonces encontramos novelas y cuentos donde, que ya lo vimos, ustedes vieron en la historia de Macario, este niño que era un narrador deficiente, que no tenía toda la capacidad mental, que es un niño con problemas mentales, vimos cómo iba narrando la historia, cómo cuidaba a sus animales y cómo nos hablaba de su familia y de su cotidianidad, pero nunca hablando, jamás hubo diálogo, sino siempre era su mente la que pasaba de un lado para otro contándonos lo que él pensaba de todo, de su vida, sin darle, sin dejar que nadie más interviniera, ¿cierto? Entonces, estas son las tres clases de narradores que vamos a encontrar dentro de la historia, o sea, dentro del concepto de narradores internos. Ahora bien, les digo que hay unos externos que no van a formar parte de la acción, digamos, sino que nos están contando desde fuera la historia. La clasificación más usual de estos narradores son, primero, el narrador omnisciente. Me toca, quieran que no, utilizar ese término porque no hay otro que lo pueda, o yo lo llamaría, para que ustedes no se me confundan, el narrador Dios. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, todo lo conoce, ¿sí? Entonces él, como está tan arriba, él puede mirar a todos los que están en la historia, a todos los personajes. Ojo con eso, mira a todos desde afuera, entra en su cabeza, saben lo que piensan, saben lo que dicen, saben lo que hacen. Entonces es un Dios ese narrador, el narrador omnisciente. Hay otra clasificación que en otros lados ustedes verán que tienen diferentes nombres, pero que lo vamos a llamar el cuasi omnisciente. ¿Cuál es lo que lo diferencia del omnisciente? En que este lo ve todo, pero no lo sabe todo. Entonces él no puede meterse en la mente de la gente. Entonces él solo puede ver, decir lo que ve. Por eso también lo llaman el narrador cámara. Es como si fuera con una cámara y solo puede verlo, contar lo que está viendo, lo que está percibiendo con sus sentidos. Y hay otro narrador, también me toca decirles ahí la palabra, pero tampoco tiene otro nombre que les pueda yo, pero se los voy a explicar bien, que es el narrador equisciente. El narrador equisciente sabe lo de un solo personaje. Por eso les decía, tengan en cuenta que el omnisciente mira desde arriba a todos los personajes. El equisciente solo se enfoca en un solo personaje. Y entonces hace lo mismo que el omnisciente, pero en un solo personaje, que generalmente es en el protagonista. Entonces, este equisciente que está por fuera, que habla en tercera persona, ese equisciente también va a saber lo mismo, solo lo que sabe el personaje en cuanto a cómo piensa, cómo habla, cómo dice y qué hace. O sea, es igual que el omnisciente, lo sabe todo, lo ve todo, pero solo con relación a un solo personaje. Ya vimos unas clasificaciones que, como ustedes vieron, no nos incluyeron la segunda persona. Esta la incluyen en la clasificación que se hace por personas gramaticales, donde nos dicen los narradores se pueden clasificar en de primera persona, segunda persona, tercera persona. Ustedes ya vieron los de primera persona, que los incluimos dentro de estos narradores internos que forman parte de la historia, que son personajes dentro de la historia, donde vimos el protagonista, el testigo y el monólogo, donde se habla en primera persona, o sea, utilizan el yo en singular
y el nosotros en plural. Ahora, vimos los de tercera persona, los que estaban fuera de la acción, los que no forman parte de la historia, que hablan en él y ellos. Entonces allí vimos cómo pertenecían el omnisciente, el equisciente y el cuasi omnisciente, que esa fue la clasificación que les resumí a ustedes. Ahora vamos a ver, a explicar un poquito el de segunda persona, que es ese narrador que se utiliza más que todo en el género epistolar. Es muy complicado, solo los grandes lo manejan y es bien complejo. La segunda persona, entonces, digamos que el narrador se dirige a un tú, a un usted, o en plural, ustedes o vosotros. Generalmente involucran al lector o hacen reflexiones consigo mismo y entonces se habla a uno mismo, pero en tú. Vamos a leer entonces, empezamos con los de segunda, con el narrador de segunda persona para que ustedes lo comprendan. Esta es una parte que les traigo de la novela corta de Carlos Fuentes, que ustedes la pueden bajar en audio libro y leer, oírla mientras están haciendo sus oficios. Es muy linda, claro que hay que ponerle mucho cuidado, porque además y el tema también es complejo, que ojalá lo analicen y miremos y lleguemos a analizar el narrador, el tema y cómo, qué clase de estructura tiene. Dice así Aura: lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza que te has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario. Juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. 3,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada, es tuyo. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen: Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario de la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815, acude en persona, no hay teléfono. Miren ustedes él cómo está reflexionando con él mismo y le está diciendo, él mismo se dice: oiga, eso es para ti, es que está pintado, alguien te necesita, eres idéntico a lo que están solicitando. Entonces, ya para que ustedes vayan comprendiendo esta segunda persona. Ahora vamos a ver ejemplos de la primera persona, donde sea solo la primera persona y no metamos otros narradores, no tiene toda la técnica ni en la complejidad que nos mete Rulfo en los cuentos, que tendremos que analizarlo ahora sí que ya estamos entendiendo el narrador más adelante. Por ahora les voy a leer Una flor amarilla de Julio Cortázar. Está todo en primera persona para que no se me confundan y no complicarles la vida. Parece una broma, pero somos inmortales. Lo sé por la negativa, lo sé porque conozco al único mortal. Me contó su historia en un vitro de la Rue Cambronne, tan borracho que no le costaba nada decir la verdad, aunque el patrón y los viejos clientes del mostrador se rieran hasta que el vino se les salía por los ojos. A mí debió verme algún interés pintado en la cara, porque se me apiló
firme y acabamos dándonos el lujo de una mesa en un rincón donde se podía beber y hablar en paz. Me contó que era jubilado de la municipalidad y que su mujer se había vuelto con sus padres por una temporada. Hasta ahí les dejo esa parte. Vean ustedes cómo él siempre está hablándonos en primera persona. Él es el que nos va a contar absolutamente todo. Entonces les dejo ese y se los voy a mandar para que ustedes de todas maneras analicen y entiendan y comprendan lo que es esa primera persona. Ven, fuera de esta primera persona, pues vamos a ver ahora uno de tercera persona. Ya vimos el de segunda, ya vimos el de primera, ahora vamos a ver el de tercera persona, o sea, un omnisciente. Les voy a leer esta parte del banquete de Julio Ramón Ribeiro. Aquel fue un día de fiesta. Salió con su mujer al balcón para contemplar su jardín iluminado y cerrar con un sueño bucólico esa memorable jornada. El paisaje, sin embargo, parecía haber perdido sus propiedades sensibles, pues donde quiera que pusiera los ojos, don Fernando se veía a sí mismo. Se veía en chaqué, en tarro, fumando puros, con una decoración de fondo donde con ciertos afiches turísticos se confundían los monumentos de las cuatro ciudades más importantes de Europa. Más lejos, en un ángulo de su quimera, veía un ferrocarril regresando de la floresta con sus vagones cargados de oro. Y por todo sitio, movediza y transparente como una alegoría de la sensualidad, veía una figura femenina que tenía las piernas de un cocote, el sombrero de una marquesa, los ojos de una tahitiana y absolutamente nada de su mujer. Entonces, vean ustedes cómo el omnisciente lo está viendo todo, desde arriba, lo que yo les decía. Para que ustedes no se confundan y podamos diferenciarlo con el que lo pueden confundir, que es con el equisciente, vamos a ver la diferencia. Cuando ustedes comiencen a leer los cuentos y ojalá vuelvan al de dime que no, diles que no me maten, empiecen a mirar el narrador. Primero ahí es complicado determinar quién está narrando el cuento. Entonces, por eso no quería que nos metiéramos en camisa de 11 varas en la clase práctica. Pero empiecen ustedes a analizar, empiecen a ver si esta persona está metiéndose dentro de la mente, o sea, sabe todo, ve todo, conoce todo, se mete en la mente de la gente, estamos frente al narrador omnisciente. Recordemos que el equisciente hace exactamente lo mismo, pero solo con relación a una persona. Entonces, miremos ahí, por ejemplo, en el cuento, ¿qué pasa? ¿Está narrando todo lo que pasa en el contexto o está narrando solo con relación? ¿Se focaliza en una sola persona? Eso es lo que ustedes tienen que mirar para comprender. Yo les aconsejo que traten de leer y de entender ustedes mismos. No me copien ni lean lo que dicen en las redes, porque es que hay mucha confusión y ustedes van a encontrar una cantidad de cosas que no son ciertas. Y pongan mucho cuidado, porque es que, por ejemplo, en los ejercicios que me mandaron, alguien me mandó un Macario que era un análisis que no correspondía, ¿sí? Entonces me hablaban de Macario, que sé que es de un escritor alemán, donde también se habla de animales, pero que resulta que allí hay un matrimonio y hay un enamoramiento y es un cuento completamente distinto. Entonces simplemente pusieron Macario, salió Macario y me mandan el informe y eso no me interesa a mí. A mí me interesa es que ustedes entren
y analicen y ustedes mismos se hagan un argumento, tengan motivos para argumentarme bien por qué creen que es este u otro narrador. Todo es posible y yo los metí en un berenjenal con el narrador no, sino con el cuento, que es bien complejo, el cuento de que estuvimos en la clase. Lo, para no seguir ahí, para no complicarles la vida, los que quieran, como ya estamos pasando a la parte del ejercicio, los que quieran me van a escribir qué clase de narrador creen que encuentran allí. Lo hacemos por escrito y esos escritos los mostramos ya en la mitad de la clase próxima, porque vamos a leer los cuentos de ustedes también. Pero digamos que para cerrar el tema y para que terminemos ya concretando algo del tema que nos corresponde, que es el narrador. Por eso les pido que tampoco se me adelanten, ni me digan ni cuál es el tono, ni no, nada. Siempre, digamos que sin salirnos del tema que estábamos tocando, ¿sí? El ejercicio que se dejó la vez pasada era simplemente para ver qué clase de cuento era, para que analizaran el tema, para que analizaran, me dijeran cómo les parecía la estructura, si era una estructura compleja que vieron, si era lineal, si eran de saltos en el tiempo. De ahí de lo que yo les diga, no se me salgan, porque si no, nos armamos un enredo, pues, que no, porque se adelantan a cosas que ustedes todavía no han visto y les queda complicado comprender. Yo les decía que, por ejemplo, para que entendieran la diferencia con un equiciente, vean, de todas maneras, lean ustedes para que entiendan el equiciente, que es, digamos, no es personaje, sino ese narrador en tercera persona que se centra en un personaje, pero está afuera. Puede ser el protagonista, pero conoce, a ver, le voy a decir un ejemplo. Les voy a leer un pedacito de la Metamorfosis de Frank Kafka. Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, luego de un agitado sueño, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Estaba echado sobre el córneo caparazón de su espalda y al levantar un poco la cabeza, contempló la figura convexa de su oscuro vientre. Entonces vean ustedes, él está mirando y enfocado solo en Samsa, que es que Gregorio, que es el protagonista en el cuento de la Metamorfosis. Necesito que ustedes se concentren y entiendan los conceptos hasta donde se los he dado de manera muy suave porque esto es muy complejo. Y si ustedes se ponen a mirar más y a buscar por otros lados, ahí sí que se van a confundir peor, porque ustedes van a encontrar que no encajan las clasificaciones ni los cuentos que dicen. Por ahora me importa que ustedes entiendan esto que les acabo de decir. Para la próxima clase, como les digo yo, vamos a hacer ejercicios de ustedes. Yo les hago una propuesta. Si quieren, ya como están conociendo los narradores, a sus escritos, a los que han hecho, defínanle más o métanle otro tipo de narrador si quieren. Si ustedes ya lo tienen en primera persona, trate de ponerlo entonces en tercera persona. No les voy a decir que el segunda porque ese es muy complejo. Y así ustedes van poniendo en práctica, pero van comprendiendo. Lo hacen después de haber oído esta clase, que como les digo, cada vez se nos van a complejizar más las cosas. Ahora, para que ustedes vean y por qué estoy haciendo yo esto y este método, porque como les digo, yo quiero que ustedes miren con ojos de escritor. Lo que estoy tratando de mostrarles es cómo lo que venía, por ejemplo, antes se escribía todo en omnisciente, era la regla general.
casi nadie salía ni llevaba la primera persona. Actualmente escriben en primera persona, escriben en segunda persona. Si ustedes quieren todavía conocer más narradores y cosas más complejas, por ejemplo, ustedes podrían leer La La montaña del alma, que es una belleza de este novel literario, donde ustedes van a encontrar monólogos, porque él hace un monólogo general y dentro de esos monólogos nos va involucrando con segundas personas, con tercera persona, con primeras personas, hace diálogos, cuenta historias, hace casi que ensayos, incluye noticias, incluye todo lo que existe, lo mete en su cuento para que ustedes vayan viendo entonces lo que es actualizar, digamos, toda esa teoría, que por eso es importante que leamos a Rulfo, porque efectivamente él nos enseñó técnicas y por eso es que yo lo pongo de ejemplo y lo adoro, técnicas complejas que actualmente se vienen desarrollando todavía con otras narrativas y otras formas de ver, pero que resultan absolutamente interesantes. Así es de que lean entonces, si quieren, a Gao Xingliang con su Montaña del Alma, que es una preciosura, y van a entender todas las técnicas de Rulfo y todas las técnicas actuales. Por eso les digo a ustedes que lean, por ejemplo, ya no a Edgar Allan Poe con sus cuentos o a Lovecraft de cuentos de terror, sino que vengan actualmente y miren, por ejemplo, los cuentos que yo le traje de Mariana Enrique, donde el terror está a otro nivel, donde las estructuras están a otro nivel, donde la narrativa es a otro nivel, donde el lenguaje se utiliza completamente despojado de todo ese rococó que utilizaban antes, que ustedes lo están viendo en las lecturas que vimos hoy. Ustedes van a encontrar mucho lenguaje rococó, mucha adjetivación y todo que se ha venido diluyendo y que se ha venido quitando en los actuales escritos. También es bueno que ustedes lean, por ejemplo, cuentos que hay en primera persona de, de Quiroga, que es un escritor uruguayo. Es bueno que vayamos leyendo a escritores uruguayos para las personas que van a ir al capítulo de Uruguay. Les recomiendo que lean a Unetti, que lean a Horacio Quiroga, que lean bueno, actualmente hay escritoras buenas. Está Cristina Peri Rossi, que tiene también poesía. Les recomiendo, también hay otros poetas para los que les gusta poesía, como Benedetti, que todo el mundo lo ha oído, y José Enrique Rodó, para que ustedes vayan. Ellos tienen unos cuentos, unas novelas y unos escritos interesantes para que vayan a ir leyendo entonces también esos cuentos. Yo les voy a mandar un ejercicio de cada uno, o sea, para que ustedes lo tengan y lo puedan interiorizar y desmenuzar. Y espero que ustedes entonces lean cuando vayan a su ritmo, mientras puedan. Yo les mando ahí para que hagan sus bibliotecas y ustedes mismos estudien en la medida que puedan y aprendan de los grandes, mirando con ojos de escritor. Entonces miren ya todo lo que ustedes van a tener que mirar. El tema, cómo les pareció, cuál es el argumento, cómo les parece que está la trama con los pocos elementos que les estamos dando. ¿Cómo ven esos hilos que conforman ese texto? ¿Cómo han visto? Entonces, ¿cómo han visto al narrador? ¿Qué clase de narrador les parece que? ¿Cómo han visto la estructura? Ya son los aspectos que ustedes pueden ir mirando.
Vamos a entrar en el tema de personajes, que es otro tema complejo. Entonces, pero que vamos trabajando sobre sus escritos para que ustedes vayan entendiendo los conceptos. No dejen de escribir. Si quieren escribir cuentos nuevos, perfectos. El viernes los vamos a leer. No vamos a dedicar nada más sino a la lectura. Al final simplemente concretamos ya lo del narrador del cuento que dejamos de Diles que no me maten, para que no queden veremos. Y ya leyendo, me van a decir ustedes qué opinan. Si es cierto que eso, que podría ser un cuento de circular, si lo pensaron bien y le encontraron que era circular o definitivamente no era circular, que fueron los dos aspectos que quedaron ahí pendientes, uno el narrador y otro la estructura de ese cuento. Pues yo tengo mi propia opinión y ya se las dije, pero ustedes, si quieren y están seguros de que están convencidos de que era circular, entonces lo argumentan y no lo saben decir por escrito el argumento de por qué creen que es circular. Porque es que no es un cuento fácil, ¿sí? Realmente uno no sabe, o sea, yo sé que empezó con un diálogo, o sea, y no terminó en el sitio donde empezó, que es la lógica de la circularidad, ¿sí? Tiene que empezar y terminar en lo mismo. De hecho, a él lo matan en un sitio diferente donde él llega, pero no es en el sitio donde comienza el cuento, porque él empieza dialogando con su hijo. Pero bueno, de todas maneras, como les digo, yo no quiero obligarlos ni tener la razón porque hay miles de análisis y hay miles de argumentos y lo importante es saber argumentar, ¿sí? Y hay diferencias de conceptos entre grandes, así es de que nosotros, pues, ¿por qué no vamos a poder encontrar a alguien que piense diferente a nosotros? Como les decía, por ejemplo, ustedes, si bajan análisis que hacen de Lumina y entre grandes escritores, vemos la diferencia. Algunos dicen, no hay sino un narrador, otros dicen, hay dos narradores. ¿Sí? Entonces, eso es bueno y ya cuando tengamos más canchita, entonces los vuelvo a introducir en estos cuentos que son como más complejos para que ya con todos los aspectos claros ustedes tengan formas de argumentar. Y es que me encantó verlos bregando a pensar y ya a medio entender, porque esto no es fácil. Todo lo que yo les he venido diciendo no es fácil, ¿sí? Pero si ustedes lo logran entender ahora, mejor dicho, ya eso les queda en el inconsciente y ustedes arrancan a escribir divinamente. Entonces los espero el viernes. Un besito.